se estremece el más allá. No hay nada que te pueda, aunque lo vuelva a intentar, pues tu gloria llena la tierra, tu gloria llena la tierra. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, Espíritu Santo, derrama tu gloria, ven Señor. Así es, Jesús, bendito seas. Gracias, gracias Señor. Bueno, les pedimos el favor que se queden ahí. Sí, vamos a hacer unos cambios y ya regresamos con la palabra. Gracias. Bienvenidos, un cordial saludo y muchas bendiciones para ustedes. Gracias por estar ahí, por esperar, para que empecemos con este mensaje que el Señor hoy me permite entregar a cada uno de ustedes. Sé que Dios hablará en nuestros corazones, sabemos que todas aquellas personas que estamos conectadas tenemos necesidad, siempre tenemos necesidad de que la palabra nos sea predicada, de que la palabra sea ese instrumento para ser transformados y vivificados. Por eso le doy gracias al Señor por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes, y les insto a que por favor ustedes hagan esa obra de evangelista, que usted le dé compartir a este glorioso mensaje del Evangelio. Sabemos que la palabra tiene poder y no nos avergonzamos del Evangelio porque es ese poder de Dios para salvación. Así que recuérdelo, dele compartir, invite a sus familiares, a sus amigos, a todas las personas que el Espíritu Santo hoy le ministre, que necesitan una palabra de parte del Señor que los consuele, que los exhorte, que los conforte y que los anime. Bueno, gloria a Dios. Vamos a iniciar con el mensaje de esta hora. Yo lo he titulado Urgencia, haz obra de evangelista. Para eso vamos a la escritura, a 2 de Timoteo 4:5. 2 de Timoteo 4:5. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a decirle a nuestro Padre del cielo que Él es fiel y Él es verdadero, y lo reconocemos, y queremos que en esta noche sea Él hablando a la necesidad de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras familias, aún de la iglesia, de la congregación. Hoy queremos que Él sea el que inspire las palabras en esta noche, que coloque y tome mis labios como carbón encendido, para que su palabra fluya, para que su palabra sea esa semilla de buen fruto. Por eso te agradecemos, Dios, por este espacio, por este tiempo, Señor, que nos has permitido, amado Dios, reunirnos en torno a tu nombre, a tu palabra, en alabanza, en adoración a nuestro único y sabio Dios. Hoy te agradecemos en el glorioso nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios.
Bueno, quiero hacer una pequeña introducción. Sabemos que en este tiempo son tiempos un tanto difíciles, pero llenos de oportunidades para nosotros los hijos del Señor. Yo quiero hacer un símil y una comparación. Usted ha visto que el sector salud en este tiempo, para lo que se está viviendo en la situación actual, aún mundial, sabemos que la salud, el sector salud, ¿cierto?, se ha desatado con una emergencia, ¿cierto? Dicen, la emergencia en la salud. Siempre se están dando cuenta de que hay una situación fuera de control, ¿sí? Fuera de control. Esa es una emergencia y el sector salud se encuentra en ese momento, en ese estado de emergencia. Y es urgente, o sea, la emergencia trae esa urgencia al personal que está lleno del conocimiento en este tema de la salud, lleno de los, digamos, los médicos, las enfermeras, todos aquellos que son parte de este sector. Han sido convocados de manera urgente. ¿Para qué? Para atender esta emergencia, esta situación fuera de control. Y por eso le damos gracias al Señor por ese personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son los que en este momento están enfrentando esta situación de emergencia. Pero yo quiero también hacer la comparación con una emergencia que se ha presentado a nivel espiritual y la necesidad de personal para que pueda, aún esta situación fuera de control, podamos nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor, podamos tomar riendas y podamos ser partícipes de la solución para este tipo de emergencias. Así como el personal de salud, también en el reino espiritual sabemos que se ha presentado una emergencia. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, yo estuve realizando un estudio para la universidad, sí, una tarea para la universidad, y nos decían que investiguemos acerca de la evolución de la historia de la iglesia, ¿cierto? Y miré yo que en el año 1900, aproximadamente en el 1960, empezó a darse un tipo de situaciones a nivel doctrinal, amén, a nivel doctrinal. Entonces yo quisiera más o menos que nosotros miráramos cómo estaba el estado de la palabra del Señor, el estado en que se ha venido trabajando. Usted conoce la historia, usted sabe cómo el Espíritu Santo de Dios ha venido ministrando a la iglesia, pero yo quiero hacerle un recuento acerca de esta investigación que hice. Y en los años 1960-1970 hubo un llamado a la renovación carismática, teniendo en cuenta que estas experiencias son más que todo experiencias emocionales que tocan los sentimientos, experiencias, la subjetividad, ¿cierto? Entonces, supuestas revelaciones, supuestas visiones, o sea, todo esto se dio en el año 1960 y 1970. Luego, en los años 80, podemos ver que hubo una influencia de la psicología sobre la iglesia, ¿sí? Sobre la iglesia. No que la psicología sea la mala, sino la influencia que precisamente se le da en las iglesias, teniendo nosotros como fundamento siempre la palabra del Señor. Entonces, el centro del cristianismo en esta época fue el hombre, ¿sí? Y que en el proceso de santificación hacía parte el hombre. Y usted sabe que como Él es santo, nosotros somos llamados a ser santos, y Él es el que nos santifica, amén. También en los años 90 ya se fue profundizando y se fue tal vez alejando más de la palabra del Señor, porque se presentó el misticismo, que llegó aún a desbastar a la iglesia. Ya el misticismo, ya convencer a la gente que debían escuchar la palabra sobrenatural y no ir a las escrituras, no hacer la lectura, sino ir siempre a escuchar una palabra, siempre ir a escuchar solamente lo sobrenatural, los milagros, que es bueno. Por eso yo hablo de todo lo bueno que pasa, porque es bueno lo que pasa alrededor del Señor. Pero muchas veces ponemos de primero cosas que no deben ir en ese lugar, porque primero es Dios, es su palabra, es nuestro amado Jesucristo. Entonces, en esta época sabemos que se ha dado mucho este cambio en la iglesia, y yo creo
que en este tiempo también hay una emergencia espiritual debido a esto. Hay una emergencia espiritual en donde cuando usted se da cuenta, aquí Pablo, aquí en el versículo que nosotros le estábamos leyendo de 2 de Timoteo 4:5, en este versículo Pablo instruye claramente a Timoteo, ¿sí? Usted sabe que Timoteo era un pastor joven y le llama a tomar acción decisiva, efectiva y urgente, además inmediata, de llevar a cabo la obra y la labor de evangelista. Amén. Eso es lo que el Señor en esta noche quiere trasladarnos como un pensamiento de su corazón. Dios quiere que nosotros en esta emergencia espiritual también hagamos la obra de evangelista, así como le insta Pablo. Y quiero mirar dos aspectos dentro de este pasaje, dentro de este capítulo, dentro de esta palabra de instrucción. Mire que en primer lugar, la palabra evangelismo o la palabra evangelista siempre está siendo llevada con frecuencia en contexto denominacional, o sea, por ministerios. Usted sabe que es uno de los 5 ministerios, ¿cierto?, que es el llamado evangelista. Pero nosotros queremos verlo desde la perspectiva de hacer la obra, no como ministerio evangelístico, sino como la obra de evangelista en cada una de nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor en el 3, sí, viene el evangelista, y pensamos que solamente el evangelista es el que tiene que predicar para que las multitudes lleguen al Señor. Pero ahora vemos aquí que le está diciendo a Timoteo: haz obra de evangelista. Y es una de las obras que usted y yo, como espirituales, recuerde, como participantes de la iglesia de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a hacer, ¿sí? Obra de evangelista. Ya dejemos en este momento el tema de que sea un nombre denominacional o un cargo dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo, sino que ya vamos a ponerlo por obra. O sea, cada uno de nosotros, el Señor quiere que esto sea una obra. Por eso dice: haz obra de evangelista, le dice Pablo, ¿a quién? A Timoteo, ¿sí? ¿Y qué es evangelista? ¿Qué es la palabra evangelista? Es uno que proclama, escuche, es uno que proclama con fidelidad las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? O sea que ahí nosotros, usted y yo, podemos perfectamente colocar nuestra hoja de vida delante de nuestro buen Rey para poder hacer esa obra de evangelista, porque dice que uno que proclama con fidelidad, ¿sí? Con fidelidad. Usted y yo tenemos que ser fieles a la palabra, al llamado, las buenas nuevas de salvación. O sea, se requieren solamente esas dos cosas: fidelidad y que usted tenga el conocimiento de las escrituras. Mire, ¿para qué? Para ser un evangelista. Así que usted y yo somos evangelistas. Entonces, mire también que aquí nos dice cómo hacerlos. Mire que el Señor nos dota absolutamente. Estamos mirando que cada vez pasa el tiempo y la gente es como que ya no tiene fuerza, es como que ya van fluctuando, van entrando en ellos ese desánimo, ¿sí? Y usted sabe que el hombre o mujer de doble ánimo no llega a ninguna parte. Por eso necesitamos que cada uno de nosotros, mire, los que estamos conectados en este momento, hacer esa obra de evangelista para que los demás puedan ser sostenidos a través de la predicación de la palabra del Señor. Que no se olvide, recuerde, si usted mira que alguien nos está conectando, o igual que congregarse, hoy es una nueva manera de congregarnos, pero nos estamos congregando. Lastimosamente no podemos mirar quién está, quién no está, pero sí me preocupa de que cada vez menos personas se conecten, ¿sí? Que menos personas quieran escuchar el mensaje del evangelio. Muchas veces les digo yo: ¿será que les parece largo? Porque si no, nos tocaría colocar el minuto de Dios, ¿sí? Porque la verdad es que no es cuestión de un minuto, es cuestión de ser instruidos en la palabra del Señor. Por eso les insto a que
se conecten y llamen a las personas que ustedes no las han visto que se han conectado, o preguntemos. Yo a muchas les pregunto y dicen, no, yo sí me estoy conectando, ¿sí? Muchas veces no se puede mirar en las estadísticas que nos da esta red social, pero de todas maneras es estar pendiente de ellos, porque debemos hacer esa obra de evangelista. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Volviendo aquí al pasaje, vamos a mirar también 2 puntos donde podemos determinar, o sea, 2 aspectos de cómo hacerse esa obra de evangelista y por qué hacerlo. Amén. ¿Cómo hacerlo y por qué hacerlo? ¿Qué? La obra de evangelista a la que el Señor nos insta en esta noche. Entonces, en primer lugar es la instrucción. Si nos vamos al versículo desde el 1, si leemos en 2 de Timoteo 4, desde el versículo 1, ahí vamos a mirar de qué manera debemos hacerlo. Dice el versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Delante de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? Ese es el encargo que nos están haciendo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aquí nos dice cómo hacerlo. Entonces, prestemos atención, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la manera como se debe precisamente predicar la palabra del Señor. ¿Cómo hace usted esa obra de evangelista? ¿Cómo usted exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina? Yo le doy gloria a Dios porque tenemos la instrucción puntual de redarguir. ¿Qué redarguye de nosotros? Algo que está ahí, ¿cierto? Metido en nosotros. Muchas veces el pecado, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando la palabra viene a nuestra vida, redarguye y sale. Amén. Sale en el nombre poderoso de Jesús. Dice también, reprende, o no solamente que nos estén diciendo, nos estén, digamos, diciendo, no, que todo lo haces bien. No, qué bonito que es que a través de la palabra nosotros podamos entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. No solamente lo que estemos haciendo bien, porque hay necesidad de la reprensión. La palabra nos reprende, es un espejo que nos mira qué es lo que estamos haciendo realmente. Por eso debemos escuchar esa palabra también de reprensión, de exhortación, de llamado, de despertar, ¿sí? Que le digan a uno, mira, tienes que hacer, como en esta noche nos dice el Señor, tienes que hacer obra de evangelista. Hay una emergencia espiritual, hay mucha gente ávida de la palabra, hay mucho desasosiego, hay mucha falta de fe, hay mucha desesperanza, mucho dolor, ¿sí? Mucha enfermedad. Mira, y nos exhorta ¿a qué? Nos exhorta a que hagamos obra de evangelista, porque ese es lo que nosotros tenemos como remedio, como salud, como medicina, dice la palabra del Señor. Por eso debemos nosotros hacerlo con esa exhortación, con toda paciencia y doctrina, ¿sí? La paciencia es un fruto hermoso que yo creo que en estos tiempos que cada vez se están alargando, usted y yo hemos sido formados en paciencia. ¿Por qué? Porque hay necesidad de que aún la palabra se la pueda predicar con esa paciencia y esa doctrina, porque usted va a querer que la gente de pronto que escucha la palabra del Señor se convierta de la noche a la mañana, ¿sí? Puede hacerlo el Señor, pero todo también lleva un proceso. Y hay personas que hay que tener mucha paciencia y mucho amor para darles el acompañamiento. Hay muchas personas que recaen, hay muchas personas que cometen errores, pero la mano del Señor, por eso dice con toda paciencia, ¿sí? Paciencia, seguir levantándolos. Ya es otra cosa cuando hay impiedad y dureza de corazón, ya en las manos del Señor están, sí, aquellas personas. Pero cuando nos quede a nosotros, nos toque a nosotros o nuestra responsabilidad, siempre estaremos haciéndolo con paciencia y doctrina, con la palabra del Señor, que es lo que más se necesita. Entonces, ¿cómo hacerlo y por qué hacerlo?
¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué debemos predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina? ¿Por qué? El segundo punto, porque los tiempos son malos. Sabemos que hay un tiempo malo, hermanos. Sabemos que hay tiempos malos, y yo por eso quiero mirar y leer algunos pasajes de la palabra del Señor donde nosotros podamos hacer esa comparación y decir, bueno, ¿estamos viviendo malos tiempos o no estamos viviendo esos malos tiempos? Y por eso nos está instando el Señor a que hagamos obra de evangelista. Amén. Entonces miremos esos malos tiempos que se determinan en la palabra del Señor. Y quiero que vamos a la palabra, a Génesis 6:12. Vamos a mirar en Génesis 6:12. Dice: y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido, y había corrompido su camino sobre la tierra. Tiempo malo. Si usted lee esta palabra, la tierra en este tiempo está ¿qué? Corrompida. En ese tiempo dice que estaba corrompida, ¿cierto? Y en este tiempo usted cree que es un tiempo malo también, que es un tiempo de corrupción. Usted, esa es la palabra que ahora se escucha a nivel mundial, que aún tiene récords, tiene puestos, ¿sí? Tiene puestos. Cada país ocupa un lugar en corrupción. Uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Mire lo que dice la Escritura: la tierra estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Sí? Hay corrupción. Por eso hay necesidad de que hagamos obra de evangelista a través de la predicación de la palabra, de la sana doctrina, y que lo hagamos con paciencia, ¿sí? Mire también lo que dice Primera de Reyes 19:10. Dice la palabra del Señor: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Mire, han dejado tu pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Mire qué tiempos tan difíciles para los cristianos, ¿sí? Para los que son lectores de la palabra, los que quieren poner por obra la palabra del Señor. Hay una persecución. Nosotros aquí en este país, gloria a Dios, y en muchos de los países tenemos libertad, pero hay unos que son perseguidos, ¿sí? Son perseguidos y aún pierden su vida, ¿sí? Gobiernos que no permiten, ¿cierto? Que no permiten buscar del Señor. Y aquellos que se nos permiten buscar del Señor, violamos el pacto con Dios. Violamos el pacto que un día Él hizo con nosotros de ser nuestro Padre, nosotros sus hijos, ¿sí? De que Él nos daría salvación, vida eterna. O sea, olvidamos el pacto. Mucha gente ha olvidado el pacto, tal vez por las cosas de la vida, tal vez por el sistema del mundo, ¿sí? Han olvidado ese pacto. Dice, han derribado tus altares. O sea, el altar de adoración que usted y yo le merecemos al Señor, porque para Él es toda la gloria, Él es el dador de la vida. Lo han derribado, dice. Ya solo de los altares hay cenizas, ¿sí? Porque nos hemos olvidado de alabar al Señor, de adorarle y de darle gracias. Han matado a espadas a sus profetas. Los profetas vinieron ¿a qué? A hablarnos de Jesús, ¿sí? Esos profetas vinieron a decirnos que Jesucristo sería el Mesías, sería el Salvador de nuestras vidas. Y ahora también matan a esos profetas. Están matando la palabra. Esa es la palabra profética más segura. Y están matando la palabra. La están sacando de todos los lugares. Amén. Por eso es necesario que nos demos cuenta si estamos viviendo tiempos malos, ¿sí? Dice el Salmo 12:1: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Padre, guárdanos, mi Señor. Mire, porque se acabaron los piadosos, ya no hay piedad, ya no hay misericordia. Cada vez la violencia, la maldad aumentan. Nos hemos olvidado de muchas cosas. El mundo entero se ha olvidado. Y por eso hay un estado de emergencia espiritual. Por eso se ha ido deteriorando la iglesia, ¿sí? Se ha ido deteriorando la doctrina sana que los edifica, exhorta, conforta. Ahora se volcan simplemente hacer ayudas psicológicas, ¿cierto? Hablar del estrés, ¿sí? Que eso hay que hacerlo,
pero principalmente es la palabra del Señor. No digo que esto esté mal, pero primero debe ser lo primero, centrarnos en la palabra del Señor, que es lo que nos va a dar la fortaleza para el estrés, para todo. O sea, nos ayuda en absolutamente todas nuestras situaciones la palabra. Mire lo que dice Isaías 59:14. Estamos hablando de que podamos definir si estamos viviendo tiempos malos. Dice: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. ¿Cuántas de estas cosas faltan? Si usted las puede enumerar, yo creo que una a una las estamos viviendo en estos tiempos. Quiere decir que estos tiempos son malos, mis hermanos. Por eso necesitamos escuchar la palabra del Señor. Necesitamos hacer la obra de evangelista. Usted y yo somos los llamados. Y aquellos que se quieren unir, yo sé que Dios pondrá las palabras que se tienen que decir, porque esa es nuestra confianza. Miqueas 7:2 dice: faltó el misericordioso en la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Mire, o sea, cualquier parecido con la realidad, ¿cierto? Es pura coincidencia, podríamos decir. ¿Por qué? Porque todo lo que dice aquí, mire, es un tiempo malo y es lo que estamos viviendo. Ahora mire, los mismos seres humanos armamos redes para hacer caer a la gente, tal vez. O sea, la maldad en el corazón del hombre, la dureza en el corazón del hombre. Por eso es necesario, mis hermanos, que a través, mire, todo esto simplemente sale con la palabra del Señor. Amén, con la palabra de Dios. Entonces, dice en 2 de Timoteo 3, versículo 3 y 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres, dice, amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, una gran lista de cosas que vemos día a día. ¿Sí? Entonces estamos viviendo tiempos malos y para eso es la palabra del Señor, para eso es la obra de evangelista, para eso es el conocimiento que usted y yo tenemos de la palabra del Señor. Porque una obra, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo hacemos una obra? ¿Cómo se hace la obra? Mire, yo busco en el diccionario qué es obra y dice cosa hecha o producida por un agente. Dice cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo y del conocimiento. O sea, la obra de evangelista, ¿cómo se hace? Con trabajo y con conocimiento. ¿Y qué es lo que tenemos que conocer? La palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor. Entonces, aquí podemos entender que el evangelio no puede ser predicado sino solamente a través de la palabra del Señor. Por eso él insta aquí el apóstol Pablo a Timoteo que predique con urgencia. Si usted va a mirar la palabra a la que se refiere ahí, usted mira que uno de sus significados es con urgencia, decisivos, con un accionar que sea efectivo, porque hay necesidad para este tiempo. Bueno, gloria al Señor, ¿sí? Les decía que la verdad es que para este tiempo se ha olvidado mucho el tema de la palabra, y en este tiempo ha marcado un contraste la predicación de la palabra, que de verdad se llama predicación de la palabra, pero cuando ya se le añade algo, ya no es un evangelio ni es una palabra segura, sino es una palabra ya que viene con la sabiduría humana. Ya es reemplazada por temas de autocuidado, de psicología, ¿sí? De cómo manejar las finanzas, de cómo tener un mejor matrimonio, que como les digo es bueno, no va a ser malo nosotros que podamos escuchar eso, pero en primera instancia está la palabra del Señor. ¿Sí? En primera instancia está la palabra del Señor. Y si sabemos que estos temas son populares, son buenos, porque no podemos decir, ¿no? Hasta uno los ha escuchado y claro, uno aprende, pero si no hay la base sólida de la palabra del Señor, créame que un momentico usted escuchará
cómo formar su matrimonio. Muchos dicen cómo que el amor sea restablecido en el matrimonio, cómo quitar el estrés. Bueno, cualquier título que se le ponga a alguna de estas enseñanzas es bonito, pero si no tiene bases, que son la palabra o Cristo, que es la roca, créame que viene cualquier problema y va a derrumbar todo, ¿sí? Se va a desmoronar. Es como hacer una casa con arena, ¿sí? Pero cuando está sobre la roca ya sabemos que es firme, ¿no? Y que estaremos. Por eso es que queremos que en esta noche el Espíritu Santo nos siga instruyendo a cómo nosotros debemos hacer esa obra de evangelista y por qué debemos hacerlas. Siempre nuestra prioridad debe ser las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Por qué las Sagradas Escrituras? Porque ellas son las únicas que convierten el alma. Amén, que convierten el alma. El Señor Jesucristo lo confirma ante sus discípulos. Mire lo que dice en Lucas 24, 44, 48, que dice la palabra del Señor. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, y era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué dice que nosotros debemos predicar? En su nombre, aquí lo dice en el versículo 47 muy claro. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Usted sabe que Jerusalén tipifica nuestra casa, nuestro hogar. Desde ahí, ¿pero qué dice? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que debemos predicar, ¿sí? Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Usted y yo ya somos testigos de las cosas que hace el Señor a través del verdadero arrepentimiento, a través aún del perdón de nuestros pecados, porque hemos sido perdonados y hemos sido limpios del pecado. Amén. Usted y yo ya podemos dar ese testimonio. Yo doy día a día ese testimonio, porque Él me llevó a ese arrepentimiento que me daba por haberle fallado a un Padre todopoderoso, a un Dios sobrenatural, que lo único que ha querido para mi vida es bien y bienestar desde el principio, desde que me colocó en el vientre de mi madre. Por eso es necesario, mire, que cuando nosotros leemos esta escritura, ¿sí?, tenemos que resaltar siempre el llamado al arrepentimiento. El Señor Jesucristo no reparaba en llamar a los pecadores. Usted le vio que lo que vino a hacer prácticamente el Señor Jesucristo fue a llamarlos a ellos, ¿sí? De hecho, por eso siempre le criticaban los fariseos acerca de que andaba con ¿quién? Con ladrones, recaudadores de impuestos, mujeres de mala reputación, ¿cierto? Todo es Jesucristo siempre vino a que Él no reparaba en eso, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, usted y yo. Esa es la obra de evangelista que debemos hacer, y que el Señor hoy nos redarguye, hoy nos exhorta a que lo hagamos, hoy nos hace ese llamado. Muchos ministerios, mire que ya, o muchas iglesias ya han eliminado este tipo de evangelismo. Ya se le pone cualquier otro nombre al arrepentimiento y perdón de pecados, reconociendo que el arrepentimiento y el perdón de pecados son claros en las Escrituras. ¿Sí? Son claros. Usted debe instar, o sea, el ministerio no debe terminarse, la obra de evangelista no debe cambiarse por otro ingrediente que no sea el perdón de pecados, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que debe ser. Lo otro lo podemos para relleno, ahí sí podríamos decir, ¿cierto? Lo demás que hagamos, pero el principal objetivo siempre del evangelismo tiene que ser
el arrepentimiento y el perdón de pecados, para que los muchos vengan a Cristo, a esa esperanza de vida. Y de ahí empieza un nuevo nacimiento, de ahí empieza una nueva manera de vivir, y eso tiene unos resultados y unos frutos en donde usted es transformado, la familia es transformada, la ciudad es transformada, las naciones son transformadas y aún el mundo será transformado para la gloria y honra del Señor. Sabemos que el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesús, ¿cierto?, eran y siguen siendo el mensaje que Cristo nos envió a predicar. Hechos 20:21. ¿Qué dice Hechos 20:21? Testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, testificando, ese es nuestro testimonio. Y cualquier otro mensaje modificado sencillamente no pertenece al evangelio de las buenas nuevas de salvación, de lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros prediquemos. Amén. Miren lo que en Lucas 16:29, miremos este pasaje, es bien importante. Es bien importante porque la verdad, aquí en este pasaje podemos entender lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros digamos. Mire, Lucas 16:29, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, ¿sí? Cuando óiganlos, a ellos óiganlos. Cuando nosotros miramos este pasaje, el Señor nos deja conocer la conversación que tiene Abraham y un rico no creyente. Yo creo que ese pasaje lo hemos leído todos, ¿cierto? Quien desde ese lugar de tormento, acuérdese, rogaba para que su familia sea salva. ¿Para qué dice? Para que su familia sea salva. Él rogaba porque su familia sea salva. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen. Este es un tiempo de esa conversación. Muchos no creyentes, ¿cierto? Muchos no creyentes están buscando y deseosos de la palabra del Señor, pero si no hay quien les predique, si no hay quien haga esa obra de evangelista al que somos llamados nosotros, pues se seguirán perdiendo. En este tiempo sabemos que por la falta de salud, ¿qué sucede? Mucha gente parte con el Señor. Ese no es el problema, hermanos, el problema es el destino de esas almas. Habiendo iglesia, habiendo ministros, habiendo sido delegados para nosotros poder hablar del evangelio del Señor, hacer la obra de evangelista para que muchos procedan al verdadero arrepentimiento y sean salvos en el nombre de Cristo Jesús. Así que tomemos esa responsabilidad, no seamos ajenos a todo lo que el Señor en esta noche nos está hablando y nos está exhortando. De verdad es una exhortación de parte del Señor. Yo tenía otra palabra para yo poder compartirles, pero el Señor hoy en esta mañana me instó y me hizo redarguir, de verdad, redarguir. O sea, tenemos que hacer obra de evangelista. Debemos hacerlo, es una instrucción y no necesitamos ser los reconocidos evangelistas que vamos a los congresos o que vamos a llenar los estadios. No, usted y yo, ahí donde estamos, ¿sí? Por eso tomemos esa responsabilidad con mucho amor y con mucha fidelidad para el Señor, para nuestro buen Dios. Y quiero concluir con dos puntos que pues la verdad me parecen importantes para que los escribamos en nuestro corazón. Mire lo que dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo de verdad que cuando estemos en la presencia del Señor, no vayamos a hacer, o sea, que esta tercera pregunta no nos vaya a hacer avergonzar, de verdad, porque dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios mío, si usted y yo estamos siendo habilitados, si hoy el Señor nos está exhortando, si Él nos ha venido desde que nosotros conocemos del Señor, nos ha venido instruyendo, dando la instrucción, cómo hacerlo, ahí dice cómo hacerlo, ahí dice la dotación que tenemos para hacerlo, ahí en 2 de Timoteo 4, ¿sí? Ahí dice, ¿y qué tiempos? O sea, nosotros tenemos que identificar los tiempos.
Amén. Y este es un tiempo precisamente para poder hacer esa obra de evangelista, cada uno de nosotros. Entonces, mire que es grato para nosotros que el Señor nos recuerde esto como iglesia, como hijos suyos, como ministros para ser competentes delante de Él. Entonces, dice, para muchos de nosotros es tiempo de regresar. Quiero dejar estas dos conclusiones, ¿sí? Primero, para que muchos de nosotros es un tiempo de regresar a la fiel predicación del Evangelio. Amén. En el nombre de Jesús. Esa sería la primera conclusión de esta noche. Que usted y yo tomemos este tiempo para regresar a la fiel predicación del Evangelio. Aquellos que ya estamos predicando, aquellos que compartimos el mensaje, no olvidemos las bases fundamentales, los fundamentos de la doctrina de la palabra del Señor. Si tal vez nos hemos desviado, si hemos querido imitar al mundo, imitar las cosas que están haciendo otras iglesias de pronto, sin entrar a juzgar. No, cada quien tiene la unción, pero nosotros queremos estar en la unción. Lo único que queremos es estar en la unción de la palabra del Señor. Amén. Que nada nos distraiga del glorioso mensaje del Evangelio, que es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Solo así sabemos que debemos hacer esa obra de evangelista. Esa obra de evangelista. Para otros, esto es para los que ya somos siervos del Señor, para los que estamos predicando. Y para otros va a ser un tiempo de buscar un lugar. Escúcheme, ahorita las iglesias están cerradas, pero hay redes sociales, ¿cierto? Es tiempo de buscar una iglesia por Facebook Live en este tiempo, ¿cierto? Pero donde Jesucristo sea la base de todo, donde se predique un evangelio netamente de Jesucristo, sobre la base de la palabra de Dios, sobre la base de las escrituras. Amén. Está bien que usted escuche otro tipo de mensajes, pero céntrese en el mensaje de la doctrina, donde Jesucristo sea el centro y el arrepentimiento y el perdón de pecados haga que su vida, así como la mía, sean transformadas en el glorioso nombre de Jesús. Y este es el mensaje que el Señor quería darnos en esta noche. Urgencia. Por eso yo le dije urgencia. Estamos en un estado de emergencia y a usted y a mí nos necesitan urgente para predicar y hacer la obra de evangelista. Amén. Yo quiero que usted y yo nos sumemos a este llamamiento, que usted y yo nos sumemos a seguir impartiendo el conocimiento y trabajando como explicamos ahora, porque la obra se hace con trabajo y con conocimiento. Amén. Entonces dediquémonos a las escrituras, hagamos el trabajo, que no nos coja la pereza, el adormecimiento, el espíritu de estupor, que nos mantenga ahí sin hacer nada, que nos mantenga esclavos de muchas otras cosas que no nos edifican. Más bien busquemos lo que nos edifica en el nombre maravilloso de Jesús. Yo le invito a que sea ese pregonero de justicia. De hecho, dele compartir desde ahora y haga esa obra de evangelista. Dele compartir al mensaje, porque este mensaje necesita ser predicado en todos los lugares de la tierra, ¿sí? Tenemos que volver a ese evangelio del Señor Jesucristo, a ese glorioso evangelio, y es tiempo de buscar una iglesia de sana doctrina para que podamos continuar en el camino de la fe. Le invito a aquellos que todavía no son parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo, les doy la bienvenida porque sé que el Señor ha hablado a su corazón. Y quiero que cada una de las personas que hoy están escuchando por primera vez el mensaje, este glorioso mensaje, créame que Dios lo tiene en sus propósitos, y que esa es una buena noche para usted pedirle perdón al Señor, pedirle perdón en el nombre de Jesucristo a nuestro amado Dios, que haya esa reconciliación, porque usted y yo somos hijos de Dios, y tal vez nos hemos perdido de pronto el lineamiento de que Él es nuestro Padre y somos sus hijos. Pero hoy en el lugar donde está, dígale: Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por mis pecados, sé que te he ofendido. Dígale ahí donde está, que sea una oración que salga de su corazón. Sé que te he ofendido, pero sé también que tus misericordias son grandes. Hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz por mis miedos, mis pecados, por mis enfermedades.
Hoy te pido, dígale ahí donde está usted, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Con esta sencilla oración y con un verdadero arrepentimiento, usted es un hijo de Dios, un hijo amado. Así que le insto a que siga buscando de la palabra del Señor, a que siga usted haciendo las buenas obras para lo que fue usted creado, en primera instancia para alabarle al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra. Gracias porque tu fidelidad es por siempre y para siempre, Señor. Sé que esta es una buena noche, Señor, donde tu palabra ha sido escrita en nuestros corazones. Hoy te agradecemos y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres fiel y porque tú eres verdadero, Señor. Y hoy, en el nombre maravilloso de Jesús, se rompe todo estancamiento, se rompe todas las vendas que habían cerrado la boca de aquellos que quieren, que hoy están siendo invitados a hacer la obra de evangelistas. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a cada persona que está escuchando. Bendigo la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Glorias sean dadas a nuestro buen Dios. Muchísimas gracias. Queremos recordarles nuestros servicios el día martes y sábado 7 p.m, los días domingos 9 de la mañana. También agradecemos a las personas que con su generosidad han hecho sus aportes, han enviado sus aportes para poder costear el tema administrativo de las locaciones que tenemos de la iglesia. También quiero orar en esta noche por las peticiones que se hacen a través de la red de Facebook por Mabel Cabrera, para que seas tú, Señor, fortaleciendo su vida. Padre, tú eres la fuente, Señor, la fuente de fortaleza, Señor. Por Mabel Cabrera, yo te pido, Dios, que esa fortaleza de tu trono venga para la vida de ella en el nombre de Jesús. Te pedimos por la salud de Luisa y Sandra Orellana. Padre bueno, tú eres el Rey de Gloria y sé que tu mano sanadora está pasando, Señor, por la vida de Luisa y de Sandra Orellana. En el nombre de Jesús proclamamos tu palabra, que por tus llagas hemos sido sanados y hemos sido curados, Señor. Gracias, Padre bueno. Y presentamos todas las peticiones de tu pueblo, Señor. Presentamos todas sus necesidades para que seas propicio, Señor, a cada una de ellas. Gracias te damos en el glorioso nombre de Jesús. También queremos invitarlos el 5 de agosto, este miércoles, para que se conecte a las 7 de la noche por el Facebook Live de nuestra iglesia. Está invitado Germán Alonso Ponce con una palabra gloriosa que el Señor va a hablar a su vida y a mi vida. Amén. Así que los esperamos el día miércoles 7 p.m. en el nombre de Jesús. Les agradecemos por su sintonía. Los esperamos el día de mañana 9 de la mañana con otro mensaje de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego.